Me acuerdo como si fuera ayer de la primera clase de geometría en el colegio. El profesor entró al salón, era muy alto. Y uno, ¿será que es profesor o basquetbolista? Y agarró sin saludar y sin decir nada. Cogió una tiza y dibujó en la pared un punto. No en el tablero, en la pared. Y volteó y dijo, el punto. Y uno, ¿qué está pasando? Y luego siguió dibujando puntos uno detrás del otro hasta el final de esa pared. Y dijo, una sucesión de puntos es una recta o línea recta. Y uno, ¿qué será esto? Y luego siguió haciendo lo mismo por todo el salón, por todas las paredes, hasta que dijo al final, las 4 líneas rectas delimitan un plano. El punto, la línea recta y el plano son los conceptos básicos de la geometría. Y nunca se me olvidó, obviamente. Fue el comienzo de clase más raro hasta ese momento, pero logró su objetivo, que hasta hoy todavía yo recuerde que el punto, la línea recta y el plano son los conceptos básicos de la geometría. La geometría es la ciencia de medir. Y el nombre de geometría fue acuñado por los griegos. Geo, tierra, metría, medir, la ciencia de la medida. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de geometría y medicina. ¿Cuáles son los 3 conceptos básicos de la geometría? Si no se acuerdan es porque no les tocó con mi profesor, pero yo se los recuerdo. El punto, la recta y el plano. La geometría es hija de las matemáticas. O sea, la matemática es como la mamá, pero tiene unas hijas, que son la aritmética, que le gusta estudiar los números, la estadística, que le gusta analizar las tendencias, el álgebra, que le gusta estudiar las estructuras y no contenta con los números, también utiliza símbolos y letras, y la geometría, que le gusta estudiar las figuras y su relación con el espacio. Aparte de haberme aprendido lo del punto, la recta y el plano, también recuerdo al profesor que era una figura y que nos ponía a trabajar con escuadra, con compás y con transportador. Y además que siempre nos decía que la geometría sirve para todo, desde algo tan sencillo como orientarnos en el espacio hasta identificar o asociar formas, distancias o líneas. Eso es una aplicación, pero eso no es la única. En ingeniería, en juegos virtuales. Por ejemplo, si la NASA manda una nave a otro planeta en el sistema solar y esa nave toma fotos, entonces a partir de esas fotos de diferentes puntos de vista se pueden reconstruir escenas de 3D. Asómese por la ventana. Si usted vive en la ciudad, mire todos los edificios o las construcciones a su alrededor. Si vive en el campo, mire su casa. Todas son formas geométricas y en la mayoría de los casos hubo planos. Y para hacer esos planos se utilizó la geometría. Si usted necesita medir algo, está usando la geometría. O sea, no lo neguemos más. Todos usamos la geometría. La geometría se aplica en muchos ámbitos, como por ejemplo química computacional. La química computacional es una rama de la química que usa computadores para ayudar a estudiar y resolver problemas químicos a través de la aplicación de modelos y simulaciones de sistemas moleculares. O en química computacional se puede utilizar o se utilizan herramientas geométricas como círculos, esferas en el espacio y cosas así para modelar moléculas grandes. O por ejemplo, estudiar lechos de río con herramientas geométricas. Bueno, ¿para qué se estudian lechos de río? Por ejemplo, para predecir inundaciones. O, por ejemplo, para estudiar la dispersión de contaminantes a lo largo del río. Ya les he dicho que mi profesor de geometría del colegio nos dejó claros que los 3 conceptos básicos de geometría son el punto, la recta y el plano. Pero miremos qué son cada uno. El punto es el elemento de representación más simple. La recta es la figura geométrica que se genera de un punto en movimiento. El plano es una superficie que tiene longitud y anchura, pero no espesor, es decir, no es gruesa, tiene 2 dimensiones. Hay geometría encargada de estudiar el plano, se llama geometría plana y estudia círculos, triángulos y cuadrados.
Un día cualquiera de 1583, un joven llamado Galileo se obsesionó con el movimiento que hacían las lámparas de aceite que colgaban del techo de la Catedral de Pisa. Luego observó la que llevaba el sacristán y descubrió que la oscilación era similar en ambas lámparas. En esa época no existían los cronómetros, por lo que Galileo Galilei usó el recurso que tenía a la mano para medir el tiempo de oscilación de las lámparas, su propio pulso. Solo así pudo confirmar su teoría. El tiempo de oscilación era constante. Llamó a su descubrimiento isocronismo y compartió este nuevo conocimiento con su buen amigo, el médico Santorio Santorio, y fue así como hicieron el pulsilogium, un aparato que serviría para estudiar el funcionamiento del corazón. Este artefacto consistía en una bola de plomo suspendida por un hilo de seda, y el impulso dado a la bola ponía en marcha el mecanismo. El aparato incluía una escala graduada que permitía medir la frecuencia del pulso en un lapso de tiempo de 1 minuto. 3 siglos más tarde apareció el pulsómetro de Franklin. ¿En qué consistía? Se trataba de 2 esferas de vidrio unidas por un tubo recto, que tenía alcohol en su interior. El paciente debería calentar con la mano una de las esferas hasta que se formara vapor, que luego se convertiría en burbujas gracias al movimiento de cada pulsación. Pero seguían sin existir los medidores de frecuencia cardíaca portátiles, hasta que ocurrió un encuentro casual. Un día de 1975, 2 amigos esquiadores se encontraron mientras practicaban su deporte en las montañas de Kempele. El diálogo de los amigos se centró en la importancia de medir de manera precisa la frecuencia cardíaca de los deportistas durante el entrenamiento. Esta conversación trascendió y 2 años más tarde habían materializado el primer monitor de ritmo cardíaco portátil. El primer medidor de frecuencia cardíaca fue diseñado por Galileo y Santoro. ¿Ya vio las construcciones que están a su alrededor? O incluso su casa. Antes de que estuvieran ahí, se hicieron planos. Eso se llama la geometría del plano. Por ejemplo, aquí está el plano de la casa de mis papás, donde ando de arrimado. Está la puerta, la sala, la cocina, la habitación de mis padres, la mía, la de mi hermana y un solo baño que nos toca turnarnos. Esto es geometría plana, pero también existe geometría algebraica, descriptiva, diferencial, discreta, de curvas y superficies, fractal, sintética y además geometría aplicada a la medicina. Bueno, desde hace muchos años existe la parte de rayos X. Eso, pues, en medicina es muy importante, pero hace unos 50 años se inventó la tomografía. La tomografía es un proceso de obtención de imágenes por secciones. Se usa para obtener imágenes en medicina, arqueología, biología, geofísica, entre otras ciencias. La tomografía computarizada combina una serie de radiografías que se toman desde diferentes ángulos y utiliza procesamiento informático para crear diferentes cortes. Y hace unos 20 años, 25, 30 años, se empezó a usar en el área odontológica, más que todo como un mecanismo que le ayuda al odontólogo o al médico a encontrar, a diagnosticar un problema. Métodos geométricos, por ejemplo, de diagnóstico, usando tomografía, resonancia, usando PET y otro sinnúmero de exámenes clínicos, le permiten al médico tener un diagnóstico mucho más preciso y, lo que es más importante, mucho más temprano. Que el paciente sepa dónde tiene el problema y eso lo va a incentivar en ser mucho más cuidadoso. Las tomografías vienen como imágenes o cortes planos y el paciente siempre se tiene que hacer como una idea y llenar esa idea con la imaginación, porque en la tomografía no se ve exactamente dónde tienes el problema, cuánto mide este inconveniente de salud, qué te van a hacer, qué te van a extraer o qué te van a colocar, porque a veces te tienen que colocar implantes. Entonces, este proyecto nació con la idea de darle al paciente y al especialista, ya sea odontólogo, radiólogo, endodoncista, darle una herramienta que les permita comunicarse mejor. Partimos de las tomografías, ese es el suministro inicial.
Si no tenemos la tomografía, no podemos desarrollar el dispositivo. Para pasar de la tomografía a este producto final hay un proceso interno, ¿cierto? Que es la parte computacional, la parte de los algoritmos. Los algoritmos son simplemente como recetas. Por ejemplo, si tú vas a hacer un café, necesitas calentar el agua, echarle el azúcar y el café. Los algoritmos lo que hacen es, toman la tomografía, primero hay que leerla en uno de los programas que utilizamos, transformarla a datos que entienda el programa sin cambiarle ninguna información, luego transformar esos datos, los transformamos a superficies y a partir de esas superficies ya llevamos y les implementamos la información tomográfica, las texturizamos con las imágenes que extraímos de la tomografía. Listo. Y ahí es donde entra la geometría. La llevamos ya a una impresora 3D y la impresora 3D lo que hace es que nos entrega el producto final, que es esta rodaja, la llamamos rodaja, y nosotros le imprimimos la información tomográfica. El proceso para hacer la impresión es muy sencillo. Básicamente, la persona nos envía el modelo que necesita, nosotros en el software lo montamos, le cambiamos los parámetros según la pieza como nosotros la determinemos y se lo pasamos a la máquina como unas instrucciones en un código y la máquina simplemente sigue las instrucciones para hacer la impresión. Por ejemplo, una placa puede ser de este tamaño, podría ser muchísimo más grande o mucho más pequeña. Lo que miramos entonces es con qué elementos podemos trabajar, buscando siempre darle el mejor acabado. En este caso, por ejemplo, para las piezas odontológicas, tuvimos que buscar una boquilla muy pequeña, de 0.2 milímetros. Es una fracción muy pequeña y lo que hicimos fue, en 2 pasadas ya tenemos una de estas rodajas listas. Entonces la idea es fundamentalmente tratar de usar técnicas geométricas, y ahí entra la geometría, y técnicas de impresión 3D para darle al paciente un dispositivo físico. Por ejemplo, en el caso de la odontología, pues ver dónde está su problema dental, o sea, a qué profundidad, ¿verdad? A qué profundidad, en qué parte, en qué pieza dental. Entonces ahora el paciente junto con el odontólogo puede entender y pueden tomar una decisión con respecto a opciones de tratamiento. Sigamos conociendo términos geométricos. Este es un ángulo. Es una herramienta que se usa en carpintería o en construcción y también me sirve para mostrarles el concepto de lo que es un ángulo en geometría. Esta es una línea recta y esta es una línea recta. Aquí se juntan y en el punto donde se juntan toma el nombre de vértice. Pero ¿cuándo le dio a la medicina por juntarse con la geometría? La matemática y la medicina han estado juntas durante mucho tiempo. Por ejemplo, a través de la estadística, estudios epidemiológicos, ese tipo de cosas, pues lo hacen los matemáticos, lo hacen los estadísticos. Ahora, la geometría per se, como un instrumento de exploración de patología, pues desde el punto de vista clínico, se usa muchísimo en términos, en especialidades de odontología como por ejemplo implantología, periodoncia, endodoncia. Ha habido, digamos, un incremento en el valor de la geometría. Primero, en aumentar la precisión de los diagnósticos desde el punto de vista clínico. Y segundo, ofrecerle al paciente un mayor control sobre, digamos, una mayor intervención, una mayor participación, debería decir,
en la toma de decisiones con respecto a los tratamientos. Y lo que la geometría provee es un mecanismo, una herramienta que simplifica el proceso, o sea, le muestra o a través de un computador o a través de un dispositivo físico dónde está el problema, por qué está el problema y qué es lo que va a pasar si no se hacen tales y tales cosas. Esa herramienta yo creo que es muy poderosa. Tan poderosa es la geometría que la construcción de las pirámides de Egipto está basada en principios geométricos. Los egipcios utilizaban la matemática y la geometría para resolver problemas prácticos. ¿Y qué más práctico que enterrar al faraón en una tumba en forma de pirámide? El hecho es que hay varios tipos de pirámides. La pirámide puede ser la tumba del faraón o también puede ser el cuerpo geométrico que tiene como base una figura geométrica plana. ¿Y por qué vemos un triángulo? Porque de la base salen diferentes triángulos que se juntan en un punto. ¿Qué geometría usamos? Es geometría clásica y algo de geometría diferencial, que es un poquito más avanzado, pero no es nada del otro mundo. Estas superficies se llaman superficies desarrollables, que la característica es que si la tienes en 3 dimensiones, la puedes desdoblar o doblar, llevarla como al plano, ponerla en el plano y las mediciones que haces en 3D las puedes hacer en el plano, ¿cierto? Eso es lo que nos permite estas superficies y ninguna otra te lo va a hacer. Solo estas superficies llamadas superficies desarrollables. Entonces ya lo tienes en el plano y puedes entonces pegarle la fotografía a la impresión 3D sin distorsionar. Mira que yo voy del 3D, voy al plano sin hacer ningún cambio. Entonces no se distorsiona, no hay cambios de ángulos, de mediciones, todo sigue igual. Entonces si el especialista necesita, por ejemplo, hacer un proceso de endodoncia, de conductos, entonces él puede llegar y medirlo exactamente en la pieza dental que necesite, con su instrumento de medición. Entonces ya cuando va a hacer el procedimiento, ya no va a tener como que adivinar, sino que puede irse precisamente a la pieza y con el tamaño de la aguja que necesite. Eso se puede hacer porque estas superficies tienen la particularidad que no distorsionan las dimensiones, te permiten medir exactamente. Sí, y esta es una impresión exacta de tu dentadura, de tu mandibular, exacto, tal como está en tu boca, está aquí en la impresión. Aparte de las aplicaciones en odontología, hemos ya hecho avances en otras aplicaciones médicas por el momento. Una de ellas es la identificación de desgarros en el manguito rotador, en esta parte del hombro. A veces esos desgarros no pueden ser detectados con precisión. Entonces esta aplicación geométrica se puede llevar también a los desgarros del manguito rotador. E incluso hemos identificado aneurismas con esta misma geometría. No hemos cambiado nada, usando de nuevo superficies desarrollables. Y vamos a poder hacer mediciones. En el grupo de investigación no está solo involucrado los matemáticos, sino que también tenemos radiólogos y odontólogos detrás. Entonces es una mezcla de conocimiento, o sea que no nos quedemos como cada uno en su campo haciendo lo que conoce, sino intercambiando lo que sabemos hacer, y así salen muchísimas cosas. La geometría propiamente es el mecanismo que es el conjunto de, digamos, de conocimientos parciales que se requieren para el desarrollo de estos nuevos aparatos. Y la geometría no sola, sino en conjunción con la física, con la ciencia de materiales, con la ingeniería y fundamentalmente con la computación. Y entonces ahora los médicos pueden ver con imágenes y darse cuenta qué es lo que uno tiene para hacerle el tratamiento y así uno no perder las piezas dentales. Pero antes, ¿cómo hacían antes? ¿Cómo se daban cuenta qué tenía la persona? Era como muy simple, ¿no? Usted le dolía un diente, una pieza, usted iba a alguna persona que lo que se dedicaba es a sacar piezas, la odontología como ciencia no existía, y pues le sacaban la pieza
y pues no tenía pieza y se acababa el dolor. Entonces era una manera. Y esos problemas se han venido resolviendo poco a poco y yo creo que es el momento de que los pacientes ya entren y tomen cartas en el asunto. Está clara la utilidad de la geometría en la odontología y cómo los pacientes podemos estar más enterados de nuestras dolencias y posibles soluciones. ¿Estas técnicas se podrán usar en algo más? Otro aspecto en el cual nosotros hemos trabajado bastante es el aspecto del magnito rotador, en el hombro. Entonces las dolencias de hombro son muy comunes. Y por supuesto el médico, en base a un examen, le dice al paciente no tiene que hacer este movimiento, no tiene que hacer este otro movimiento. Entonces nosotros empezamos a trabajar y ya tenemos un prototipo de la parte de lesiones del magnito rotador que el paciente puede ver. O sea, no es lo que el médico le presenta al paciente, digamos, en una pequeña esculturita que tiene, mira, lo que tú tienes es esto, sino ahora es directamente en su propio tejido, de su propio cuerpo. Hoy en día, junto con la geometría, han permitido no solamente el mecanismo de visualización por los pacientes, que es lo que nos interesa a nosotros, sino también en la elaboración de prótesis que se instalan en personas. En el mundo moderno, en el siglo XXI, con la medicina personalizada y la medicina asociada a la prevención, digamos, se ha manifestado mucho más la necesidad de que el paciente esté informado sobre su condición cuando se hace una tomografía o una resonancia, básicamente para tomar decisiones junto con el médico. Entonces la pregunta es cómo se le puede dar acceso al paciente sin tener que graduarlo de médico o de patólogo o de anatomista o de especialista en radiología. Yo creo que para el bienestar humano uno tiene que utilizar todas las herramientas disponibles. La geometría está en todo lo que nos rodea. En las ruedas de la bicicleta, en la arquitectura de una silla, en la forma de la nevera o en las imponentes pirámides de Egipto, plana o en 3 dimensiones. La geometría es un área básica del conocimiento que a veces pasa desapercibida, pero está ahí y hay tantas aplicaciones como mentes ingeniosas y ansiosas por encontrar respuestas. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.